la doctrina de la unicidad es la doctrina más importante en el libro de Dios, la Biblia. Hoy quiero hablarles del Padre y el Hijo. Y quiero comenzar repitiendo lo que vengo diciendo desde hace algunos días a través de estos micrófonos. La unicidad de Dios es más que una doctrina. Es más que una doctrina básica. La unicidad es una doctrina más importante en toda la Biblia. Y compréndalo, por favor. Si alguien no entiende la doctrina de la unicidad de Dios, es imposible que pueda entender o comprender el resto de las enseñanzas que están escritas en el libro de Dios. Si alguien no entiende que Jesús es la plenitud de Dios corporalmente, si alguien no entiende que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, si alguien no entiende que Jesús es el Padre hecho carne, si no entiende estas cosas, se ha perdido la doctrina más grande en toda la Biblia. El Dios de la Iglesia Apostólica del nombre de Jesús no es una segunda persona de la Trinidad, sino que el Dios de los apostólicos del nombre de Jesús es el Dios todopoderoso de Apocalipsis 1:8. El Dios de los apostólicos del nombre de Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna de 1 de Juan 5:20. El Dios todopoderoso de los apostólicos del nombre de Jesús es el Dios fuerte y Padre eterno de Isaías 9:6. El Dios de los apostólicos del nombre de Jesús
es el Dios invisible del Antiguo Testamento, que se manifiesta en carne en el Nuevo Testamento y que se revela como el Padre en Juan capítulo 14, versículo 6. Mis amados hermanos, y su predicador favorito, su pastor o su iglesia, no le predica la unicidad de Dios de manera clara, consistente, no es un verdadero predicador. Y usted no está en la verdadera iglesia de Jesucristo. Moisés nos dice que debemos enseñar la doctrina de la unicidad a través del tiempo, comenzando con nuestros hijos. La lectura bíblica de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, versículo 6, versículo 7, 8 y 9 dicen: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y también en tus puertas. Así de importante es la unicidad. Entonces, cualquier predicador o cualquier iglesia que no enseñe la unicidad de Dios se ha perdido totalmente en la doctrina más importante de toda la Biblia. Y de esa manera jamás podrá entender el plan de salvación de Juan 3:5, de Marcos 16:16, de Hechos capítulo 2 del 1 al 4 y versículo 38. Ese plan de salvación jamás lo podrá comprender.
siervos de Dios y siervas de Dios que están en sintonía en esta hora, deben de saber ustedes, no hay otra opción, no la hay. Nadie puede darse el lujo de pasar por alto o ignorar la unicidad de Dios. No hay opción. En Juan capítulo 8, en el versículo 19, los fariseos les preguntaron a Jesús: ¿y dónde está tu Padre? Y él les respondió algo precioso: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús está diciendo algo clarísimo, que si alguien se resiste a entender que Él es el mismo Padre, morirán en pecado. Dicho de otra manera, si no eres unicitario, te irás de la mano con el diablo al mismo infierno. Pero puedes escapar si es que tú quieres. El tema del Padre y el Hijo contiene al menos unos 7 puntos que debemos comprender para tener una mayor comprensión. Tenemos que hablar de la encarnación, saber lo que es la encarnación. Tenemos que aprender y saber cuál era la revelación o el entendimiento de los primeros cristianos. Debemos tener una comprensión del por qué Jesús es la imagen del Dios invisible. Debemos saber, entender y explicar que Jesús es el primer nacido entre muchos hermanos. Tenemos que conocer la omnipresencia y la encarnación de Dios. Tenemos que comprender a un Dios invisible y a un Dios hombre visible. En resumen, tenemos que saber, entender y comprender que Dios se hizo hombre. En cuanto a la encarnación, miremos algunos versículos del libro de Dios. En Hebreo 2, 14 al 17, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Siguiendo en la misma línea, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16 declara que Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu. El libro de Lucas en el capítulo 1 versículo 35 dice: y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Las Escrituras nos informan que el Espíritu Santo de Dios, que descendió sobre María, según Lucas 1:35 y Mateo 1:20, participó de carne y participó de sangre para ser completamente humano en todos los sentidos, como lo dice Hebreo capítulo 2 versículo 14 al 17. Que sería precioso cuando yo haga estas preguntas. Y yo sé que si estuviera frente a un auditorio tendría una respuesta preciosa de mis hermanos. Si yo pregunto, ¿quién es el que participó de carne y sangre según Hebreo 2:14? Sé que todo el auditorio respondería: Dios. ¿Quién es el que se manifestó en carne según 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16? Dios. ¿Quién es el que preexistió antes de Abraham según Juan 8:58? Dios. ¿Quién es ese que se convertiría en nuestra salvación como la piedra que desecharon los edificadores? En relación con lo último, el Salmo 118, versículo 14 al 23 dice que Dios, pero Marcos capítulo 12, versículo 10 al 11 dice que fue Jesús. ¿Y de quién es el santo brazo que fue revelado como un verdadero hombre según Isaías 52:10? O el mismo Isaías 53, versículo 1, que dicen que es Dios. Pero Juan, en el capítulo 12, versículo 37 al 39, nos revela que es Jesucristo.
Si esto es precioso, hermano. Cuando pregunto esto, cuando digo, ¿quién fue el que participó de carne? No fue el Hijo, pues. ¿O quién se manifestó en carne? No fue el Hijo. Es Dios. Cuando pregunto y digo, ¿quién es el que preexistió antes que Abraham? No fue el Hijo, pues. Fue Dios. Porque el Hijo no pudo haber existido previamente como hijo, porque la palabra hijo significa descendiente o heredero, y solo un verdadero descendiente de otro puede ser un hijo real. Es por esto que Hebreos 1:5 cita a 2 de Samuel 7:14 para probar que Dios es el Padre, y dijo: yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo, hablando de su manifestación en carne. Por lo tanto, Dios el Padre dijo en el Antiguo Testamento que en el futuro profético él sería un padre para el Hijo, y el Hijo sería un verdadero hijo para el Padre, como lo dice Hebreos 2:17, que declara que el que participó de carne y sangre fue hecho completamente humano en todos los sentidos, tal como lo son todos los hombres. Es por eso que a Jesús se le llama un niño nacido, un hijo dado, en Isaías capítulo 9, versículo 6. Además, Dios como Dios nunca tuvo ni ha tenido una madre, pero Dios con nosotros, como un verdadero hombre, un verdadero descendiente de Dios, sí pudo tener una madre. Por lo tanto, sabemos que hay una distinción definida entre Dios como el Padre omnipresente, cuyo espíritu siempre ha llenado el cielo y la tierra, como lo dice Jeremías 23:24, y el Dios con nosotros, según Mateo 1:23, manifestado en carne, según 1 Timoteo 3:16, como un nombre real. Esto lo encuentro precioso. Por fuera de la encarnación, el único Dios verdadero es el Padre inmutable, como lo dice Malaquías 3:6. Mientras que dentro de la encarnación, como el Dios con nosotros, el Hijo es la descendencia de Dios como un hombre verdadero que fue engendrado milagrosamente por el Espíritu Santo del único Dios verdadero. Si Jesús no es Dios que se hizo hombre, ¿cómo es que Jesús puede oír y responder las oraciones según Juan capítulo 14, versículo 14? Si Jesús no es el Dios
que se manifestó en carne, que se hizo hombre. ¿Cómo puede Jesús ahora llenarlo todo? Como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 10. Si Jesús no es Dios que también se hizo hombre, ¿cómo es que el Espíritu de Jesús mora ahora en todos los verdaderos creyentes que tienen fe en Él? Como lo afirma Juan capítulo 14, versículos 16 al 18. Como lo escribe Pablo en Gálatas 4:6 y en Romanos capítulo 8, versículo 9. Cuando Dios se hizo hombre, Él tuvo que ser hecho conforme a los demás hombres, completamente humano en todos los sentidos, dice Hebreos capítulo 2, versículo 17, para poder salvar a toda la humanidad. ¿Quiere usted seguir escuchando y aprendiendo de la doctrina más importante de la Biblia, la unicidad? Si usted quiere, siga escuchando Radio Poder Apostólico. Somos la voz de Dios en este tiempo del fin.